Dale en PC, después cortamos y ya está. Esto es mío. Pero todo esto de raro. Esta es la musiquita, yo no escucho una mierda. Me siento en un blues, en un jazz. Un cabaret. El video. Qué lindos. El video. Sí, yo estoy grabando, sí, pero después cortamos, sí. No, vuelta, voy a empezar. Vuelta, Empezó a hablar. vuelta, No importa, no importa, listo, sigamos. Tú, callate. Listo, no Esto es importa. para subir a Vamos, YouTube. bueno. Que ustedes no digan en el Yo- canal de yo- putas. Cabaret de Queens. El único serio acá soy yo, lo hicieron. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Indiscutible Podcast. Somos Generación Z y esto es Fake News. Yo soy Federico Tibruso. Yo, Lorenzo Blusi. Hola Fede, soy Loren, soy Seba yo. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco sobre qué serían las fake news. Cuando estamos en un noticiero, cuando estamos mirando la tele, generalmente vemos muchísimas veces noticias que están en los medios, en los noticieros, que nos informan mal realmente, no son noticias reales y siempre están inclinadas políticamente. Entonces, no son noticias reales y tienen gran influencia en la sociedad. Bueno, principalmente para informar a la gente que está escuchando este segmento, vamos a decir que son las fake news, ¿no? Bueno, las fake news son noticias falsas, podemos decir que es un tipo de bulo, que consiste en un contenido difundido a través de televisión, radio, prensa, redes sociales, no solo redes sociales, sino todo, un conjunto, cuyo objetivo es la desinformación. Exactamente. Y en lo que más se destaca esto de fake news es en la política, ¿no? Un ejemplo que puedo dar es el hecho de los diarios de La Nación y el diario de Página 12. Que el diario de La Nación está basado con el gobierno de Macri, mientras que Página 12 está asociado con el gobierno de Cristina Kirchner. Uno de los ejemplos que puedo llegar a dar en esto es el que una persona que se dedica a leer solamente un diario, como por ejemplo La Nación, va a estar totalmente desinformado de lo que dice Página 12. Y también La Nación puede llegar a dar una noticia falsa acerca de el gobierno de Cristina Kirchner sin darse cuenta. Y bueno, la persona va a pensar lo que quiere pensar. Claro, sí, por supuesto. Hay un montón de ignorancia en el medio también. O sea, por ejemplo, una persona que escucha el diario de La Nación, no va a leer el diario de Clarín, básicamente por las inclinaciones políticas que tiene. La persona sabe qué diario tiene cierta inclinación política. No es que un día lo lee y ya está. Entonces hay cierta ignorancia y cierta mente cerrada, si querés decirlo de alguna manera, en ciertos diarios y ciertas inclinaciones políticas. Me gusta acá lo que dice mi compañero Sebastián, que también lo completó mi compañero Fede, que habla de más que ignorancia, yo diría inocencia también. La inocencia de no cuestionarse nada lo que nos dicen. Claro. Uno es un receptor de la noticia y no hace nada, solo la recibe, la procesa y nada más. ¿Cómo vos podés saber si comparar noticias si sos ignorante en un aspecto? Si sos ignorante en un aspecto, vos vas a creer lo primero que te dicen. No vas a reaccionar o no vas a cuestionarte, porque no tenés sentido crítico en el tema. Además, también hay un llamado poder mediático, que habla de, que los medios informan cómo y sobre lo que les conviene, sobre lo que quieren inducir en la gente, lo que quieren ellos transmitirles, Obvio. y lo que quieren pensar, que quieren que piensen como ellos. Obvio, los noticieros en la tele constantemente nos transmiten noticias que están totalmente vinculadas al partido político o a la inclinación política en la que está enfocado el noticiero. Siempre es así. ¿Y qué decir acerca de una noticia falsa que se usa como una distracción, no? Como por ejemplo se utiliza como distracción en sentido a que no. Sí, claro, o sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, hay un lingüista muy conocido llamado Noam Chomsky que justamente menciona, como estaba diciendo Fede, 10 estrategias de manipulación mediática. Esto es como los medios de comunicación nos manipulan y a veces no nos damos cuenta. Ahí está la gracia, las estrategias justamente, para que no nos demos cuenta de esto que nos están realizando. Pasa muchísimo en una de las primeras estrategias,
que menciona Chomsky en su lista de 10 estrategias de manipulación mediática, que es la estrategia de la distracción. Nosotros cuando estamos mirando la tele, nosotros vemos 90% de entretenimiento y un 10% de noticias de un noticiero. Que no solo esas noticias no son reales en muchos casos, sino que están orientadas políticamente. Entonces la pregunta es cómo vamos a saber si realmente estamos, cuando miramos la tele, cómo estamos realmente sabiendo la verdad. Es verdad, es un punto muy interesante, la verdad que nos interesa mucho, porque es verdad lo que dice Sebastián, uno no sabe bien dónde se mete. Y otra cosa que yo quiero decir para el oyente, que por ahí hay una concepción falsa de que las fake news empezaron ahora con las redes sociales nada más. Pero yo quería aclarar, que es algo que investigamos nosotros tres juntos, Sí. que la fake news no es un tema solo de la actualidad, como dije yo, que apareció en las redes sociales. Es un tema que está desde la prensa escrita, desde la radio, desde la televisión, desde la época cuando los voceros se paraban en medio de la plaza a contar las historias, Claro. las noticias, que los reyes acomodaban como ellos querían Claro. las noticias. O sea, no es un tema de la actualidad, no, las redes sociales son todas malas. No, hay veces que las redes sociales actúan como un buen factor, por ejemplo, informarse sobre estos temas como una buena dieta o demás. Pero obviamente que todo tiene lo bueno y lo malo. Hay que buscar lo justo, el equilibrio. No, Bueno, sí, sí, por favor. no. Bueno, ¿qué tal? Los adolescentes, que donde más se fijan son en las redes sociales, por ejemplo Instagram, Facebook. Son muy grandes las influencias que tienen las redes sociales en los adolescentes de hoy en día. Muy grandes. Sí. Hay un estudio que con Fede lo buscamos que dice que el 75% de la gente que lee que fue hecho en una universidad o en un hecho científico ya se cree la noticia. Aunque sea la cosa más pequeñísima de, pues se puede decir algo inútil así, perdón la palabra, ya se la creen. Aunque sea algo tonto, aunque sea científicamente, si dice ahí en la noticia, ya se la creen. Como hay una página ya no sabía que es cualquier cosa. ¿no? Sí, aparte, como habías dicho vos, Loren, que antes las noticias eran expresadas oralmente. Al ser expresadas oralmente, las noticias es imposible ver la cantidad de variables que se pueden generar de una sola noticia. Se genera una especie de teléfono descompuesto en la que yo percibo algo que vos me estás contando con cierto punto de vista, porque siempre lo pones con cierto punto de vista. Y eso te genera muchísima modificación de la información real, entre comillas, si se puede decir, Claro. que te están transmitiendo. La parte oral es muchísimo más complicada de expresar. Porque es más fácil de Modificar. transformar y modificar Es la muchísimo información. más fácil de Exacto, modificar. es lo que yo pienso. Una de las segundas estrategias que menciona Chomsky es justamente la estrategia que utilizan muchísimos gobiernos de crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto es justamente de a poco los gobiernos, esto todos son estrategias que están perfectamente planeadas, no es que lo hacen así de un día para el otro, porque la gente se daría cuenta y no lo aceptaría. Crean problemas, crean crisis económicas, sociales, crean división de sociedades y después le ofrecen a la gente una especie de solución que generalmente es una solución a corto plazo, porque no es una solución real. ¿Qué es lo que les conviene, no? ¿Qué es lo que les conviene? Una solución a corto plazo y aparte, tienen muchísima influencia en muchísimos movimientos esa misma solución. Como siempre, Esto es un tanto los tema. medios y los gobiernos hacen lo que les conviene. Algo que podemos decir es que los medios no siempre, no muestran la realidad, sino su punto de vista de la realidad. Claramente. Lo que ellos creen. Claramente. Son hechos que ellos cuentan de la manera en la que les conviene, como vos decís, con lo de que lo muestran como una solución, ¿no? Como si ellos fueran los héroes de tal caso. Esto es una estrategia para Bueno, decir a la gente que después- es ignorante. ¿Qué tal acerca de lo de la gradualidad, no? Exacto, la estrategia de la gradualidad. La verdad que es un artículo muy interesante, si lo quieren ir a buscar en Google, es un artículo muy interesante. Lo pueden buscar, lo tienen en PDF, lo buscan en Google directamente. 10 estrategias de manipulación mediática de Noam Chomsky, que es un autor, un lingüista. Lo van a encontrar, la verdad que es una forma muy interesante de descubrir cómo realmente los medios de comunicación nos manipulan sin que nos demos cuenta. Eso es bastante feo. Bueno, y después tenemos ciertas formas de que nosotros, aparte de este tipo de artículos que están muy interesantes, ciertas formas en las que nosotros mismos podemos chequearlo por nuestra cuenta en internet. Hay un par de páginas que ahora nos va a mencionar Loren que están muy buenas para chequear este tipo de cosas. Bien, como decía mi compañero acá, Sebastián, a la izquierda, hay distintas páginas que ayudan, que ven este problema de los medios de comunicación y con los mismos medios de comunicación o por internet realizan páginas para poder chequear estos problemas de la información.
Hay una página que se llama Chequeado, con K y CH, que bueno, es una- Chequeado, o sea, sí, directamente lo buscan en Google. C-H-E-K-E-A-D-O. Sí, chequeado. Que lo que hace básicamente es lo que dice el nombre: chequear la información de esas páginas y si está mal o no mal, sino si tiene un error para inducir a las personas, lo cambian, le hacen modificaciones y lo suben a la página como tendría que ser de verdad. Un ejemplo que a mí me gustaría mucho dar es el texto acerca de Luis Borges, que a mí me hizo pensar bastante, que habla acerca de una persona que entra a la oficina de uno de los directivos de la asociación de la AFA, en lo que entra y escucha justo a ese director decir, vos anotá un partido entre River Plate contra Belgrano, en el que dice, bueno, vos anotame los nombres anotame el resultado 2-1, con goles de Javier, Esteban y el gol de Belgrano de Sebastián, ¿no? Y es como, nos hace preguntar a todos nosotros, ¿estará todo hecho? Es tremenda esa pregunta. Como me si hago estuviera todos los todo días. armado. decís, Está todo armado. ¿Qué sabemos? No sabemos qué tal. Muchas veces dudamos en las finales. En las finales decimos Sí. ¿qué Porque onda? hubo Esto está armado. se cuestionó mucho el no se sabía si Defensa y Justicia iba a salir campeón Racing, para dar mucho claro. más reputación, por ejemplo. O que se haga una final, yo soy de Racing. O que se haga una final, yo estaba re nervioso. Racing, Defensa y Justicia para ganar más plata, porque entrada, plata, todo un negocio. A veces se cuestiona si es un negocio, todas estas empresas de fútbol, entretenimiento, televisión, cable. Ahí está todo el tema de la manipulación. Ahí está donde meten todo este tema. Es una cosa. Es un tema para hablarlo seriamente, sentarse y ponerse a hablar mucho tiempo, porque no es algo así nomás. No es como algunas cosas que se pueden establecer como blanco y negro y listo. Es un tema muy debatible y es un tema que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de ver cosas, de ver proyectos audiovisuales o de ver las noticias, la televisión, de lo que sea. Doran tiene una mujer que... Sí, llamada Clark Ward, que es una comunicadora social estadounidense, yo pensé que en inglesa, estadounidense, que estableció distintas formas de detectar una fake news. Tengo 5 acá, dio como 7, pero 12 más o menos es lo mismo. Yo traje las 5 que, bueno, primero verificar la información, si es de verdad o no, verificando distintas fuentes. Claro, utilizar diferentes fuentes. Claro. Está bien. Analizar las fotografías, saber cuándo se tomaron, si son truchadas o si son trucadas. De hecho, hay un ejemplo, ¿no? Acerca de una noticia que se dio acá de un bebé que había sido desaparecido, que lo habían agarrado. Sí. Y que se terminó sabiendo que la fotografía era de un chico de Estados Unidos, de un bebé tomado en Estados Unidos y sucedió acá en Argentina. Bueno, una muy buena forma de corroborar esto, si estás viendo la noticia digitalmente por cualquier dispositivo, ya sea computadora, laptop, qué sé yo, tablet, celular, de cualquier forma, es arrastrar la propia imagen que está en la noticia a la sección de imágenes de Google. Directamente la arrastrás y la mueves al buscador de imágenes de Google y ahí te va a aparecer la fuente real de la foto, cosa de que puedas de alguna forma verificar si esa foto que está en la noticia es real. Después, otra forma de detectar es contactar las fuentes, como dijimos antes, distintas páginas que tengan otro punto de vista. Desconfiar de las noticias amarillistas, por ejemplo, Crónica, y no confiarse según el medio. De hecho, una cosa que quiero aclarar es que no existen medios buenos ni malos, ¿no? Sino que nosotros elegimos a quienes queremos escuchar, como di el ejemplo del principio del diario, ¿no? Nosotros creemos a quien queremos creer. Y nosotros mientras más escuchamos, más fácilmente vamos a dudar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Y nosotros vamos a querer creer en lo que nosotros queremos creer. Algo que me decía Fred acá, era de los influencers, por ejemplo, Maradona. Ahí está el ejemplo de Maradona que habla acerca de lo de Venezuela, ¿no? Que dice que el gobierno de Maduro es muy bueno, que Maduro busca lo mejor para su país, mientras que nosotros acá en la Argentina y en muchos lugares del mundo nos podemos dar cuenta de cómo está viviendo la situación los ciudadanos venezolanos. Y pero no se lo cree porque lo sigue Maradona. Y porque es el hecho de ser una celebridad, la persona que lo sigue va a querer seguirlo y va a pensar, en vez de pensar, va a repetir. Igual hay que saber diferenciar, ¿no? Por ejemplo, yo soy fan de Maradona, pero no voy a seguir su modelo porque como persona me parece muy desagradable. Hay que saber diferir entre algunas cosas. Aparte, fútbol, vida es vida. Bueno, y un poco para concluir, vamos a hacer una simple conclusión, si se puede decir, que es, siempre que estén revisando una noticia, corroboren las fuentes. Las fuentes son primordiales, son vitales
al momento de corroborar una noticia y su veracidad. Entonces, primero eso. Segundo, lo de los títulos El más grande. muy grandes. Sí, muy grandes, hay que ver Sí. eso. Y también otra cosa, de Reverso. Reverso Sí. es una página o un grupo de comunicación con muchos medios que se unen para chequear todos los discursos políticos de esta candidatura presidencial. Perfecto, entonces busquen reverso, fíjense en chequeado. Y bueno, la verdad que muy bueno, la verdad que es un tema muy interesante para conversar. Muchas gracias a ustedes dos por estar haciendo este podcast No, de nada, conmigo. encantado. Revisen nuestras páginas de nuestras redes sociales, Instagram, tranquilos que no tenemos ninguna fake news nosotros. Instagram, YouTube. En YouTube siempre síganos porque vamos a hacer muchísimos capítulos que son muy interesantes y les va a gustar a pibes de nuestra edad que están interesados en temas como este. Vamos a estar hablando sobre carreras también laborales, universitarias, que también son muy interesantes. Y bueno, nada, síganos escuchando, suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales. En Instagram somos Generación Z, Generación Generación-Z, pero con la O, en vez de la O de generación, es un 0 y es un guión bajo y Z. Entonces, así nos pueden seguir en Instagram, YouTube y bueno, nada, para terminar, algo que quieran decir, chicos. No, solamente esto fue fake news. Gracias por escucharnos. Bueno, nos estamos viendo, que tengan buen día. Chao.